Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo número 34 del segundo libro de Crónicas y vamos a ver cómo va nuestra sucesión de reyes. Y aquí tenemos la lista completa tanto del reino de Israel del Norte, que desapareció en el año 723 a.C., con el rey Oseas. Ustedes pueden verlo acá en la pantalla. Hubo 19 reyes en Israel del Norte cuando el reino se dividió. El último fue Oseas, con la deportación que hicieron los asirios y dejaron a Israel prácticamente desolada con un remanente, y trajeron personas de otros países y la llevaron a Samaria, y de ahí salieron los samaritanos, que era una población mixta tanto étnicamente como religiosamente. En el lado del sur, en Judá, hubo una sucesión de reyes, algunos buenos, otros malos, algunos perversos, algunos se arrepintieron, y hasta el momento hemos estudiado hasta el reinado de Manasés. Manasés, quien reinó hasta el año 642, y después vino su hijo Amós, y de Amós estuvo entonces Josías. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla que nos faltó Amós, un reino corto, pero igualmente fue el hijo de Manasés. Y de esta genealogía nacería el que era considerado la esperanza del pueblo judío, Josías. Porque Josías pues tiene una particularidad, y es que su nacimiento y su nombre fue profetizado en el tiempo de Jeroboam. Por eso he colocado la comparación de los reyes, porque desde que Jeroboam en el año 930 estableció un culto idolátrico a 2 becerros de oro y un altar para la adoración de esos becerros, un profeta del Señor fue a Jeroboam para decirle que ese altar que había construido para perdición del pueblo de Israel sería eliminado por el Señor a través de Josías. Dios enviará a Josías. Imagínense que desde el año 930 hasta el año 640 que Josías se sentó en el trono, estamos hablando de casi 300 años de historia. Se profetizó a un hombre que haría una limpieza general en todo el territorio de Israel 300 años después de que fue profetizado. Y esto nos indica que Dios conoce el principio y el fin. Dios conoce todo lo que va a suceder, y por eso Él toma las previsiones para nuestra salvación y espera que podamos actuar de la mejor manera. Así como fue profetizado el reinado de Josías con todo y nombre, también fue profetizado la venida del Mesías, que ya por el conocimiento que tenemos y por el análisis que hemos hecho de la Biblia, sabemos que el Mesías fue Cristo, es Cristo, porque Cristo está vivo en el santuario hoy en el reino de los cielos. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 34. Dice entonces el texto del versículo 1. De 8 años era Josías cuando empezó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Versículo 2. Hizo lo recto en los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto es bueno. Era un hombre que estaba seguro del camino que había tomado. Estaba seguro de la decisión que había concertado en su corazón, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Qué bueno es que se diga de nosotros que al tomar la decisión por Cristo no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, es decir, si empezó a reinar a los 8 años y en el 8º año de su reinado, estamos hablando que posiblemente tenía entre 16 y 17 años de edad. Siendo aún muchacho, empezó a buscar a el Señor, el Dios de David su padre.
Y a los 12 años empezó a limpiar a Judá. A los 12 años de su reinado comenzó a limpiar Judá. Tenía muchas cosas que aprender y desaprender, y se dio cuenta que habían circunstancias que estaban mal en Judá, tal cual como sucedió en el tiempo de Ezequías. Pero Josías dice aquí, a diferencia de Ezequías, que comenzó en el primer mes de su primer año, aquí vemos que en el año 12º comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los postes idolátricos, de las esculturas y las imágenes de fundición. Derribaron ante él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima. Había una profanación del templo y había pues una idolatría completa en todo el territorio de Judá, y él hizo pedazos todo eso y dice que se veneraba incluso al sol. Recuerden ustedes que Israel y Judá había llegado a una circunstancia de adorar el sol, la luna y las estrellas a causa de los reyes que se habían sentado en el trono en el pasado. Dice que los hizo polvo, los esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Llegó, hizo polvo todas las esculturas e imágenes de fundición. Además quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Así que aquí hubo un trabajo de investigación. ¿Quiénes fueron los sacerdotes que adoraron al sol, la luna y a las estrellas? ¿Quiénes fueron los sacerdotes que se dedicaron a desviar al pueblo a una adoración falsa? Entonces agarraron sus huesos y los quemaron. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín y Simeón, hasta Neftalí. Así que no se conformó solo con Judá, sino que abarcó todo el territorio de lo que antes era el reino unificado de Israel. Y cuando hubo derribado los altares y los postes idolátricos y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y es aquí donde se cumple la profecía de aquel varón de Dios que le dijo a Jeroboam que llegaría un hombre, que Dios enviaría a un hombre llamado Josías, que eliminaría o destruiría ese altar que Jeroboam había construido, y que de generación en generación la idolatría comenzó a ser más penetrante en el reino de Israel, y Josías limpió no solo Judá, sino que también los territorios de Israel de toda esta idolatría, porque aún había un remanente de Israel en los territorios del norte que querían hacer la voluntad del Señor. Dice el versículo 8 que a los 18 años de su reinado, fíjense que tiene una reforma progresiva, no fue tan directa o pronta como lo fue en el reinado de Ezequías, pero aquí fue progresiva y continua, poco a poco, pero sin pausa. Y así debe ser la transformación de nuestra vida. Debe ser progresiva, constante. Así debe ser la santificación en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos va enseñando toda la verdad. Vienen los cambios, viene primero la convicción de nuestra circunstancia, viene primero el deseo del cambio, viene el arrepentimiento, después del arrepentimiento viene un proceso de estudio de la Escritura, después del proceso de estudio de la Escritura viene también la comunión con el Señor a través de la oración, viene la evangelización, vienen los cambios en el estilo de vida, viene el cambio incluso en la alimentación, en la vestimenta, en los gustos, todo viene de manera progresiva. Nos vamos dando cuenta que el Señor trabaja de esa manera. Cuando hacemos cambios radicales, no quiere decir que esté malo, pero a veces los cambios radicales pues crean un choque directo en muchas personas, porque no están preparados para un cambio tan directo. Pero cuando los cambios se hacen de manera progresiva y constante, como el proceso de santificación, entonces nuestra vida poco a poco se va moldeando a la imagen del Señor. Y aquí vemos que Josías es prudente, porque él poco a poco va haciendo los cambios y de esa manera se vuelve ya un hábito las reformas que se han hecho en el pueblo. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa,
envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Fueron al sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido guardado en la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían reunido de Manasés, de Efraín y del remanente de Israel, de Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo entregaron a los que hacían la obra, los capataces de la casa del Señor, y ellos lo daban a los obreros para reparar y restaurar el templo. Lo daban también a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para las armazones y entabladuras de las casas que habían destruido los reyes de Judá. Estos hombres procedían con fidelidad. Sus mayordomos eran, y se mencionan sus nombres, Jaat y Abdías, los levitas hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, hijos de Coat, para que activasen la obra junto con los levitas entendidos en los instrumentos de música. O sea que aquí se hizo una reestructuración de todo lo que originalmente debió haber sido así, pero que con el paso del tiempo pues se fue dejando a un lado o se fue descuidando. Y aquí se menciona y se reivindican los levitas que manejan los instrumentos musicales porque ellos eran los adoradores del templo. Eso ya lo hemos ido compartiendo en repetidos capítulos. Esos hombres dirigían también a los cargadores y trabajadores de las distintas tareas. Además de los levitas había escribas, gobernadores y porteros, y todos se pusieron a la orden, o por lo menos fueron llamados a servir, y la mayoría de ellos, estoy seguro, que estaba dispuesto a cumplir lo que se le había encomendado, de hacer una limpieza, así como se había hecho una limpieza general en todo el territorio de Judá y de Israel. También había llegado el momento de hacer una limpieza general y minuciosa de la casa del Señor. Ya se habían hecho limpiezas en el pasado, pero también había reyes que habían echado por tierra todo lo que los reyes reformadores habían hecho. Bueno, dice el versículo 14 que al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías, y esto es muy sorprendente, porque esto también puede ser la realidad de muchas personas el día de hoy. El sacerdote, que era el que se encargaba de oficiar en el templo, y estamos en el año 18 de Josías, en el año 18 de su reinado, ya habían pasado bastantes años en un proceso de limpieza del pueblo de Israel y de Judá, y el sacerdote Hilcías, cuando está haciendo esta limpieza, cuando está buscando el dinero para la reparación y haciendo los arreglos de la casa del Señor, dice que el sacerdote halló el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Encontraron el texto que había escrito Moisés, o que por lo menos tenía el mensaje, porque pudo ser que también se transcribió de documento a documento, porque era muy común que los materiales con el paso del tiempo se deteriorasen, y como no había impresoras, tenían que transcribir a mano, letra por letra, el mensaje del Señor. Lo cierto es que encontraron el rollo, que tenía el mensaje que Moisés había escrito inspirado por el Espíritu Santo. Allí estaba el mensaje, ellos lo encontraron, o sea que estaba perdido, estaba en el templo, pero no sabían dónde estaba, no tenían conocimiento de él, o llegaron a escuchar que existía, pero no se sabe qué pasó con ese rollo, y por lo tanto ellos vivieron según se les fue enseñando de generación en generación. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía ese rollo perdido? Estamos hablando del Pentateuco o una parte del Pentateuco, quizás el libro de Deuteronomio. Y lo encontraron. A veces se nos pierden los mensajes del Señor, a pesar de que pertenecemos al pueblo de Dios. Podemos tener la Biblia en la mano, podemos asistir a la iglesia todos los fines de semana, conforme al mandamiento, como dice la Escritura, en sábado, quizás algunos en domingo, porque no han entendido la verdad del sábado, pero están asistiendo a las iglesias. Y aún así se les pierden los textos. Se le pierde el mensaje, tienen el mensaje. Allí estaba el rollo en el templo, pero no sabían dónde estaba.
A veces tenemos la Biblia en la mano y no sabemos dónde están ni las promesas del Señor, ni las revelaciones, ni las exhortaciones, ni los llamados. Se nos pierden los textos, se nos pierde el mensaje. Nos conformamos solo con lo que el predicador dice detrás del púlpito. Y cuando nos toca que compartir lo que hemos aprendido, yo no sé, por ahí estaba el texto, pero yo no. Por eso yo soy de las personas que trata de mantener su Biblia marcada para que algunos textos no se pierdan. Hoy hay más facilidad. Y quizás también incluso se nos pierdan la escritura por ahí en la casa. No sabemos dónde está la Biblia, se nos pierde porque no tenemos un lugar especial para ella. Suele pasar también. Bueno, dice entonces que el sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: encontré el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó: tus siervos han cumplido lo que fue encargado. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo entregaron a los encargados de la obra. Este es el informe que está dando Safán. Además, declaró el escriba Safán, el sacerdote Hilcías dio un libro. Y Safán leyó ante el rey, leyó el libro. Y dice, Safán leyó en él ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, indignado, triste, dice el versículo número 19, rasgó su vestido. El hecho de rasgar el vestido es una manifestación de indignación, de tristeza profunda y de luto. Cuando las personas perdían un familiar, en su dolor rasgaban su vestidura. No importa que fuese costosa, la rasgaban como una manifestación de una gran pérdida. Y el rey Josías rasga su vestido real porque durante 18 años de su reinado no tenía conocimiento del contenido de un libro importante para la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Judá y de todo el reino y de cada una de las personas que estaban alrededor. Y quién sabe cuánto tiempo tenía ese libro perdido. Rasga su vestidura y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Agdom, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, y les dijo: id consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de las palabras del libro que se han encontrado, porque grande es el enojo del Señor sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor, no obraron conforme a lo que está escrito en este libro. Aquí Josías está reconociendo que se han hecho las cosas mal. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por costumbre, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por tradición, pero no nos hemos fundamentado en la palabra, y eso puede estar pasando en nuestras iglesias. Puede ser que tengamos liturgias tradicionales, pero que no están fundamentadas en la Escritura. Detengámonos un momento a pensar cómo son las liturgias de nuestra iglesia. Indiferentemente a la iglesia que tú estés asistiendo, ¿crees tú que todo se está haciendo conforme a la palabra del Señor? Algunos piensan que el Antiguo Testamento quedó simplemente replegado al pasado, que eso era para el Israel de ese tiempo, que ahora estamos bajo un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento leemos en las cartas de Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios, así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo es para nosotros en este tiempo, porque es la palabra del Señor, y la palabra del Señor no tiene fecha de vencimiento. Josías podía decir, bueno, eso era en el tiempo de Moisés, ahora estamos en un tiempo diferente. No, Josías dijo, vaya y consulten al Señor, vaya, busquen un profeta del Señor y pregúntenle sobre esto que ha pasado, porque nuestros padres han descuidado los mensajes revelados. Entonces, dice el versículo 22, Hilcías y los del rey, o sea, los siervos del rey, fueron, y aquí me llama la atención algo, porque aquí vemos a una mujer que se le describe como Hulda la profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda del santuario, o sea que eran levitas. Hulda era de la familia de los levitas. No era sacerdotisa,
porque la función sacerdotal estaba solo para los hombres, porque estos hombres sacerdotes debían representar al Mesías que habría de venir. Estos sacerdotes mostraban con los servicios del santuario el ministerio del Mesías. Y ahí se prefiguraba el plan de salvación. Entonces, en Israel no había sacerdotisas, pero había profetisas. Y aquí es importante el rol de la mujer dentro del ministerio del pueblo de Dios. Porque si había profetisas en el pasado, quiere decir que Dios no hacía acepción de personas para recibir el don profético. Él escogía a quien quería, pero podía ser hombre y podía ser mujer. No tenía nada que ver el género de la persona para ser escogido por el Señor. No, es que Dios solo escogía hombres para mostrarle su revelación. Entonces, ¿y Hulda la profetiza? Hulda es la indicación de que Dios podía escoger a un hombre o a una mujer para que cumpliese una misión. Y lo mismo sucede hoy. Y no quiero pasar por alto el hecho de que en las iglesias el día de hoy hay mucha discusión en pleno siglo XXI y con toda la luz que hemos recibido de la palabra y con todo lo que hemos venido hablando de que el hombre y la mujer son igual a la vista del Señor y que Dios los creó a ambos a su imagen y su semejanza, hoy en día hay discusiones con respecto al liderazgo de las mujeres en la iglesia. Hay iglesias que no permiten que las mujeres prediquen. Hay iglesias que no permiten que las mujeres tengan liderazgo. Hay iglesias incluso que se ofenden si una mujer llega a tener el cargo general de dirección eclesiástica. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestra percepción bíblica? A ver, hay quienes dicen que solamente los hombres pueden ser pastores. Hay quienes lo dicen y es respetable. Que no entienden en su mente que haya mujeres pastoras. A veces se le llama pastora a la esposa del pastor, es simplemente una referencia. Pero existen mujeres que estudian teología, que se convierten en mujeres misioneras, incluso hay mujeres muy consagradas en las iglesias que pueden tomar el control de las congregaciones, que pueden dirigir las congregaciones y hay quienes se ofenden y esto es un tema de discusión general en algunos lugares. Pero si Dios utilizó profetisas, tenemos que diferenciar entre la función profética y la función sacerdotal. Los sacerdotes del santuario representaban al Mesías. Y el Mesías, cuando pagó el precio de nuestro pecado en la cruz como cordero que era sacrificado en el altar del holocausto, el Mesías ya deja de ser cordero y toma la función sacerdotal. Y cuando asciende al cielo, Cristo empieza a cumplir funciones sacerdotales en el santuario celestial. Y hubo un momento profético en que dejó de cumplir funciones sacerdotales comunes como si algo en el cielo fuera común, para hacer funciones sumo sacerdotales. O sea que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En la tierra hoy no hay sacerdotes humanos. Aunque Pedro nos llama reyes y sacerdotes, es la indicación de que debemos cumplir una misión y que debemos representar con nuestra conducta a nuestro rey y a nuestro sumo sacerdote. Pero las funciones sumo sacerdotales solo le pertenecen a Cristo. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era del linaje de los hijos de Aarón. Eran hombres, no eran mujeres. Pero nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ahora, ¿quiénes podían ser profetas? Hombres y mujeres. Entonces, ¿quiénes pueden dirigir la iglesia el día de hoy? Hombres y mujeres. Porque nuestro máximo director es Cristo, que está en el santuario celestial. Entonces, ¿por qué hay tanta discusión entre si colocar o no colocar mujeres? Eso es una circunstancia que debería no generar problema. Lo que hoy debería discutirse en las iglesias es a qué territorios vamos a ir a llevar el evangelio y cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. El hecho, y para no darle mucha larga a este asunto, el hecho es que Hulda, la profetisa, fue consultada y ella respondió: el Señor, el Dios de Israel, dice: decid al varón que os envió, así dice el Señor, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que se leyeron ante el rey de Israel.
porque me han dejado y han ofrecido sacrificios a otros dioses, provocando mi enojo en todas las obras de sus manos. Por eso mi enojo se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, le diréis: el Señor, Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste ante el Señor al oír sus palabras acerca de este lugar y sus habitantes, y te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también he oído tu plegaria, dice el Señor. Yo he oído tu oración, yo he oído tu ruego. Saben, hay cosas que a veces nosotros hacemos por ignorancia. Y Josías reconoció que el pueblo estaba pecando por ignorancia, pero pecado es pecado, sea que lo conozcamos o no, pecado es pecado. Y quizás no vemos sus efectos en este momento porque somos ignorantes que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando Dios revela su voluntad, o cuando tenemos el privilegio de conocer la voluntad del Señor porque estamos escudriñando la Biblia y estamos conociendo lo que es bueno y lo que es malo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y ahora sí viene la consecuencia. Y la consecuencia vendrá dependiendo de la decisión que yo tome. Si yo, teniendo conocimiento de la verdad, sigo y persisto en rebeldía, voy a sufrir. Porque ya conozco la verdad y no hay excusa. Algunos se preguntan, ¿cómo hará Dios con las personas que nunca se les predicó y murieron sin tomar una decisión por Cristo? Dios los juzgará según su conocimiento y según las oportunidades que tuvieron para conocer la voluntad del Señor. Y eso solamente lo conoce Dios. Las personas que rechazaron el Evangelio, las personas que tuvieron quizás la Biblia en sus casas y no le prestaron atención, no quisieron leerla, se conformaron simplemente con los que escuchaban de otros predicadores o se conformaban simplemente con lo que les enseñaron sus padres y vivían de manera tradicional, Dios los juzgará según el conocimiento y según la oportunidad que tuvieron. Y aquí vemos que Josías tuvo una oportunidad de conocer algo que él no sabía. Y tuvo la oportunidad de arrepentirse y el Señor le dijo: yo he escuchado tu oración, tu ruego, tu humillación, tu tristeza. Yo te reuniré con tus padres, dice el versículo 28. Y descenderás al sepulcro en paz, tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que aquí hay referencia directa al libro de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Las maldiciones a causa de la desobediencia, las bendiciones por la fidelidad. Aquí vemos que el Señor le dice: yo voy a traer este mal, pero tranquilo, tranquilo, Josías, yo he escuchado tu ruego y no lo traeré en tu tiempo. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El rey subió a la casa del Señor y con él los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el menor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso en pie junto a la columna. Él compartió lo que él había aprendido, llamó a todos a santa convocación. Eso es lo que debemos hacer nosotros en las iglesias, llamar al pueblo y decirle: es importante que seamos obedientes al Señor, es importante que hagamos cambios en nuestra vida, es importante que tomemos en cuenta lo que Dios nos ha revelado. El rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor de caminar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus normas, y de todo corazón y con toda alma, poniendo por obra las palabras escritas en el libro del pacto, en el libro que fue encontrado. Y pidió que se uniesen a ese pacto todos los de Jerusalén y de Benjamín. Le hizo un llamado al pueblo, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres, y Josías quitó las abominaciones de toda la tierra de Israel y pidió que todos los que se hallasen en Israel sirviesen al Señor su Dios, y todo el tiempo que él vivió no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. Hubo una reforma, hubo un cambio, hubo una preocupación por la vida espiritual del pueblo de Judá, gracias a que se descubrió el mensaje del Señor. Hoy tú estás conociendo lo que Dios ha revelado. ¿Estás tú dispuesto a humillarte ante el Señor, a reflexionar, a hacer un cambio en tu vida y a entender que ahora es el tiempo que el Señor nos está regalando para ser transformados por el Espíritu Santo? La decisión está en tu mano.
Bueno, el tiempo se nos terminó. Hemos llegado al final del capítulo por el día de hoy. Solamente nos resta pedirle al Señor que siga obrando en nuestra vida. Así que quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en este día porque tú eres bueno para con nosotros y nos brindas nuevas oportunidades. Quizás hemos sido ignorantes de muchas de las cosas que tú has revelado, pero hoy a través de diferentes medios y en especial con la obra de tu Espíritu Santo nos das a conocer tu voluntad. Señor, hoy reconocemos nuestros errores. Hoy estamos dispuestos a renovar nuestro pacto contigo. Hoy queremos hacer tu voluntad, pero ayúdanos porque solo no podemos. A veces hay discusiones en nuestras iglesias por cosas que ya no tienen validez, en el sentido de que la comprensión de la Escritura ha avanzado y podemos saber el verdadero significado de los eventos proféticos, las historias y todo lo que tú has hecho por tu pueblo en el pasado. Hoy estamos para avanzar y tener confianza de que Cristo muy pronto vendrá cuando salga del santuario celestial, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Permite, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Perdónanos si hemos descuidado el estudio de tu palabra y si no hemos puesto en práctica todo lo que tú nos has manifestado. Pero hoy estamos vivos y tenemos oportunidad y por eso te lo agradecemos. Todas estas cosas te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con un nuevo capítulo de este análisis explicativo de las Sagradas Escrituras. Que la bendición de Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.